Hermanos, me corresponde con todo el gusto predicar sobre Domingo, ministro itinerante. Para aquellos que de manera general han probado un helado, sabremos que dos características claves del helado es que sea frío y dulce. Y si alguno te ofrece un helado sin alguna de estas dos características, podría ser un poco desagradable o sin mucho gusto, pues omitieron una de las características esenciales, el frío o el dulce. Asimismo, hablar de Domingo de Guzmán y omitir su aspecto de ministro itinerante es semejante al ejemplo anterior del helado, es decir, le haría falta una característica fundamental que hace de la persona de Domingo un santo, ejemplar, admirable. Por lo cual, los invito a que reflexionemos un poco acerca de por qué se le denomina a Domingo de Guzmán un ministro itinerante. Ministro viene del verbo ministrar o servir. Así que un ministro es alguien que sirve a los demás. Y la palabra itinerante refiere a la persona que se traslada o se mueve de un lado a otro para cumplir alguna función. De tal manera, teniendo presente qué es ser ministro y qué es ser itinerante, podemos hablar de manera más tranquila de Domingo de Guzmán, pues sin duda alguna, Domingo fue un ministro itinerante. Voy a referirme sencillamente a tres aspectos o momentos de su vida, de su testimonio, que evidencian el ser de Domingo, que demuestran su ser ministro itinerante. El primero corresponde a la posible predestinación itinerante de Domingo desde el vientre de su madre. El segundo, el acto de desprendimiento itinerante. Y por último, sin duda alguna, su celo por llevar a los demás la palabra de Dios. Bien, el primer aspecto que nos muestra que Domingo fue ministro itinerante es el sueño que tuvo su madre. Mientras ella estaba embarazada, soñó que de su vientre salía un cachorro con una antorcha encendida y que recorría todo el mundo. Así pues, se puede ver que desde el vientre de su madre, el Señor estaba formando a Domingo, al cachorro que simboliza a Domingo. Recorría el mundo, ¿sí? Pero no lo recorría sin nada, lo recorría con una antorcha encendida. La antorcha sirve para guiar, para ayudar a los demás a seguir su camino. Es así que se puede ver los dos aspectos desde este primer punto. El ministerio del servicio con la antorcha y a su vez el recorrido itinerante del cachorro que representa a Domingo. El segundo aspecto es el desprendimiento itinerante. Cuenta la biografía de Domingo que, siendo muy niño, vendió sus libros para amparar y socorrer a los más necesitados. Pero ustedes podrían pensar, ¿pero qué tiene que ver el vender o despojarse de algo con la itinerancia? Pues resulta que sí tiene mucho que ver, porque cuando Domingo vende sus libros, muestra que es una persona desapegada, por lo cual una persona con más posibilidad de moverse, no solo físicamente, sino desde su íntimo ser. Mientras la persona tenga menos apegos, es más libre. De tal manera, Domingo nos demuestra y nos enseña que es necesario desapegarse de las cosas que no son tan fundamentales, más que la vida misma, más que la persona humana. Por último, hermanos, cuentan sus frailes, los que vivieron con él y alcanzaron a relatar algo, que mientras Domingo iba de camino por sus viajes de misión, de predicación, solía hablar de Dios y que de noche lo oían hablar con Dios. De esa manera
Domingo expresa su máximo ejemplo de ministro itinerante, pues, como se decía al principio, el ministro es quien sirve, y Domingo se pone al servicio de la palabra de Dios, pues no cesaba de hablar con Dios y de Dios en todo momento y en todo lugar. Domingo no se limita a predicar desde un púlpito, sino en todo lugar de manera itinerante. Finalmente, hermanos, habiendo conocido estos tres aspectos de la vida de Domingo que nos demuestran que era indudablemente un ministro itinerante, pues siempre se puso al servicio de la palabra de Dios en todo lugar, nosotros, como fieles que buscamos la salvación de los demás, deberíamos asumir este ejemplo de Domingo, ministro itinerante, para no parar de predicar. Así no podamos salir personalmente al encuentro de los demás, debido a la situación de salud que nos acontece. Pero sí podemos ser itinerantes a través de tantos medios, de tantos modos, con tal de movernos al servicio de la palabra de Dios. Además, recordemos que itinerancia implica movimiento, pero no solo físico, sino también desde nuestro interior. Muchas veces tenemos tantas cosas en nuestra alma, tanto rencor, tanto apego por cosas materiales y emocionales, que no nos permiten movernos y acercarnos a Dios y a los demás. Procuremos, pues, hermanos, que a ejemplo y por intercesión de Domingo de Guzmán, ministro itinerante, el Señor nos conceda la fuerza y el celo de la predicación, moviéndonos siempre al servicio de los hermanos y al servicio de la palabra de Dios.